Muy buenos días, mucho gusto. Es un enorme placer estar con ustedes aquí en el diálogo de Hola Honduras a través de BTV, de nuestras estaciones de radio 92.5 FM en la zona central y norte del país, y también en Facebook en BTV Somos Todos Honduras. El área económica ha sido la más devastada de todos los sectores en el país que mueven las finanzas en la nación. La misma se ha visto atacada directamente por la pandemia y en los últimos meses ha buscado salir a flote sin resultado positivo. Para nadie es desconocido que la crisis económica ha sufrido desde que se decretó emergencia sanitaria el año pasado. Expertos afirman que esto solo ha provocado un endeudamiento para el país. El aumento de la deuda pública asciende, escuchen ustedes, a 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Y no solamente se debe a los fenómenos tropicales y a la pandemia, sino que también se suma a la corrupción y la mala gestión administrativa. Economistas afirman que el fideicomiso es un mecanismo para financiar proyectos de emergencia que necesita el país. Por otro lado, hay sectores económicos, como en el caso de la construcción de las represas, en las que el gobierno ha decidido reorientar cierto tipo de mecanismo para agilizar el financiamiento de algunas de ellas. A esto le sigue el salario mínimo, la falta de inversión nacional y extranjera. Para conversar con nosotros sobre estas temáticas nos acompañan vía Zoom el expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas, embajador de Honduras en Washington, el doctor Hugo Noé Pino, y la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. Queremos saber cuáles son las opciones de la nación para salir a flote económicamente, porque sí, preocupa y no es ningún secreto la difícil situación económica que está atravesando la mayoría de la población hondureña, sumida en una crisis sin precedentes. Yo creo que, como dicen, lo que se ve no se puede esconder. Es una situación bien compleja y sumamente difícil. Licenciada Foglia, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida esta mañana aquí al diálogo de BTV. Buenos días. Buenos días, Jorge, y gracias por invitarme y gracias a su amable audiencia por escucharnos en estos momentos, a dar un poco nuestras ideas, nuestras opiniones sobre la situación económica de nuestro país y en especial por parte del Consejo Nacional de Inversiones, hablar un poco sobre las inversiones privadas en el país. Gracias. Gracias a usted, licenciada, y bienvenida. Doctor Hugo Noé Pino, buenos días. Le escuchaba conversar ahí con la doctora que estaban con el cafecito temprano, ¿no? Y así es, la hora sí lo amerita. Se hablaba de lo de las vacunas, una conversación agradable. Les decía al comienzo también, generalmente tenemos uno, máximo dos invitados, pero no nos gusta esa confrontación, aun cuando entendemos y sabemos las posiciones que pueden ser posiciones encontradas, pero siempre con muchísimo respeto, y eso es lo que buscamos de nuestros invitados. Por eso nos place tenerla a la licenciada Foglia y a usted esta mañana aquí en el diálogo. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Jorge, me da mucho gusto estar con usted y obviamente también con Jackie, con quien nos conocemos y hemos desarrollado actividades conjuntamente en el pasado. Así que estamos en la mejor disposición de contribuir a un debate serio sobre los problemas económicos de Honduras. Perfecto, gracias doctor, muchísimas gracias. Licenciada Foglia, la situación económica, decíamos en la introducción, es compleja, sumamente difícil. ¿Cómo estamos a nivel de inversión, que es en el área en donde usted ha estado trabajando en estos últimos meses a nivel de gobierno, de empresa privada, para tratar de incentivar a que vengan a invertir en el país y que la misma empresa privada genere y cree oportunidades de trabajo? Porque a veces se habla mucho, hemos escuchado que 600.000 nuevos empleos, se lo decíamos ayer al ministro, con todo respeto, en el aspecto de que se le dan buenas condiciones a veces a la empresa privada, no genera esas oportunidades de trabajo, el gobierno hace unos programas que en el papel excelentes, bellísimos, pero que en la práctica uno sigue viendo muchísima gente desempleada, gente desesperada, es lo que se está experimentando en este momento en el país, licenciada. Sí, Jorge, en el área de inversiones privadas, que es lo que mira el CNI, pues hemos visto unas tendencias. Tuvimos
unas inversiones, especialmente la inversión extranjera directa, que es la que más, tal vez es más visible en los números y es la que queremos atraer en los miles de millones hace 3-4 años. Sí había habido desde el 2017 una tendencia a la baja por factores internos y factores externos. Muchas veces la gente solamente mira los factores internos porque son los que están más visibles, lo que de veras nosotros también tenemos un poco de accionar sobre ellos. Hay diferentes aspectos que se discuten, que si es el problema del sector energético, que es uno de los más grandes, que no tenemos suficiente cobertura de banda ancha en ciertas partes, entonces las inversiones se retrotraen a ciertas áreas del país que también sectorialmente llegan a un punto. Pero también los factores externos tenemos que verlos. En la administración pasada de Estados Unidos hubo un movimiento fuerte en el área de los impuestos corporativos, lo que hizo más atractivo que algunas corporaciones que antes tercerizaban sus servicios o algunas de sus inversiones fuera de su territorio lo dejaran dentro. Y también que políticamente el presidente entonces estaba muy en contra de que las inversiones salieran de Estados Unidos. La situación entre China y Estados Unidos representa también un movimiento geopolítico que mueve las inversiones internacionales. Se puede decir simplemente que no se concentran los recursos en inversiones, sino que muchas veces en unas inversiones a nivel geopolítico, tal vez no por intereses económicos. Y otra es que de veras China también había venido como un gran inversionista en el mundo. China es uno de los países que más invierte fuera de sus fronteras. Se había puesto ya de América Latina a la mira hacia África, y también con su programa de Belt and Road, ¿verdad? Que tienen un programa muy enfocado a invertir en infraestructura y junto con los gobiernos. Entonces, y nosotros no tenemos relaciones con China, sino que con Taiwán, entonces también estábamos como fuera. Son factores externos que tenemos que medir. Entonces, pero ya viniendo desde el 2019, a principios del 2020 se miraba muy buena la cosa. Enero, febrero del 2020 fueron excelentes. Había mucho espíritu, mucho interés. Nosotros en el CNI estábamos viendo mucho interés en construcciones de infraestructura turística. Habían intereses en qué se iba a hacer con algunos puertos, expectativas, porque sí hay movimientos en el área de infraestructura logística, transporte terrestre y aéreo en nuestro país. Pero de veras, desde marzo para acá, como yo siempre les digo, 2020 lo tenemos que ver con un gran asterisco porque nos cambió completamente. Entonces es muy difícil medir. El 2021 continúa siendo un año atípico, pero sí se está viendo una recuperación en los intereses en algunas inversiones, tanto las nacionales como las extranjeras, en el sector privado, apalancadas en ciertas inversiones del sector público o público-privado, especialmente alrededor de la reconstrucción del país. Bien, gracias, licenciada Julia. Factores externos, corporaciones que ya no quieren invertir en los países, así como está la situación especialmente de los Estados Unidos, donde ha hablado también usted de China. Pero quiero preguntarle en este momento al expresidente del Banco Central en el gobierno del presidente Reina 94-98, el doctor Hugo Noé Pino, que fue también ministro de Finanzas, fue canciller y fue embajador de Honduras en Washington. Estoy casi seguro, sentido común se lo dice, los gobiernos, el actual por ejemplo, y otros van a decir, bueno, la economía se vio deteriorada el 2020-2021 por los fenómenos tropicales de Iota, por la pandemia que afectó el mundo, pero ¿cómo poder recuperar? Y en este momento la pregunta que iba, doctor, así como está la situación y por la experiencia que usted tiene, ¿qué debe de hacer el gobierno actual en los meses que le faltan y el futuro gobierno, independientemente de quién sea el nuevo presidente, para tratar de reactivar la economía, mejorar esa situación? Y lo que llegue al final, estamos conscientes que hay empresas corporativas que no vienen por una u otra razón a invertir en el país, pero ¿cómo recuperar esa confianza y la posibilidad de que la gente pueda tener un respiro? Porque, insisto, estoy seguro la licenciada lo sabe, usted también, la situación es desesperante de la mayoría de la población hondureña en este momento. Sí, en efecto, Jorge, el comportamiento en los últimos años de la economía ha sido escasamente dinámica. Ya mirábamos una caída del crecimiento económico
desde el 2018 con relación al 2017. En el 2017 crecimos 4.8, en el 2018 3.7, en el 2019 2.7. Obviamente la pandemia, más la pandemia, porque las dos tormentas tropicales se dieron a finales del año y la repercusión la estamos sintiendo ahora, hizo que el Producto Interno Bruto cayera 9% el año pasado. Y como señalaba Jackie, pues el comportamiento de la inversión extranjera en estos periodos también ha sido hacia la baja, una drástica caída de la inversión extranjera. En 2017 teníamos alrededor de 1.150 millones de dólares que cayeron a 498 en el 2019. Y esa desaceleración económica que iba paralelamente a algo que usted mencionó y que es muy importante, que es al crecimiento de la deuda pública, pues obviamente ha traído consecuencias muy adversas para la población, como el desempleo, el aumento de la pobreza. Ahora se ha calculado que la pobreza, de acuerdo a la CEPAL, aumentó el año pasado, mejor dicho, en 6 puntos. En relación a qué puede hacer el gobierno, yo soy muy franco, Jorge, y creo que no puede hacer mucho realmente. En primer lugar, porque el gobierno actual tiene una estrategia de desarrollo y una política económica definida. Vimos cómo en el pasado se nos habló del Plan 2020, que iba a crear 600,000 empleos en 5 años, y 13,000 millones de dólares en inversión. Recuerdo yo que se pagaron una gran cantidad de recursos a la compañía McKinsey para que elaborara ese plan, del Plan 2020, y cuyos resultados han sido exiguos. Y ahora se ha sacado algo que además es muy peligroso para no solamente la soberanía nacional, sino que para el futuro de Honduras, como son las sedes. Está queriendo vender la historia de que las sedes son las que van a generar empleo, cuando además de los aspectos importantes constitucionales que viola tanto la ley orgánica de la sede como el mismo artículo 329 que modificaron en la Constitución, pues representa un espejismo económico que no se va a concretizar. Creo, Jorge, que va a ser labor del nuevo gobierno crear una política económica alternativa que parta de la base de una estrategia nacional de desarrollo, de un pacto social y fiscal que permita al país delinear claramente la dirección que quiere seguir en los próximos 20, 30 años. Ya en la actualidad lo que queda es muy poco. Políticas del presente gobierno no van a tener efecto, y una de las cosas importantísimas es el hecho de que la reactivación económica, que en parte por ahora sí viendo los efectos bastante negativos de las dos tormentas tropicales, la recuperación económica requiere un fuerte, constante y acelerado proceso de vacunación a fin de que la economía se pueda recuperar completamente y que el próximo gobierno pueda definir líneas claras de política económica que incentiven la inversión nacional y extranjera. Habría que recordar, cuando hablamos de la caída de la inversión extranjera, que en los últimos años también ya había una situación preocupante. El 65% de la inversión extranjera, probablemente en los últimos 6 a 8 años, era reinversión de utilidades. No era en nuevas empresas que estaban llegando al país, sino que eran empresas ya establecidas en Honduras que estaban ampliando su capacidad operativa. Así que, como usted señalaba al inicio, Jorge,
estamos en uno de los momentos que yo pudiera calificar de los más complejos en la historia reciente. Inclusive me atrevería a calificar en estos periodos de 200 años de independencia que vamos a cumplir en septiembre, es uno de los periodos más complejos, más difíciles, y la gente lo conoce, lo vive, y eso explica en parte esas caravanas de migrantes que estamos viendo hacia otros países. Bien, gracias, doctor. Nos agrada, por supuesto, estar conversando con estas dos personalidades, la licenciada Foglia, el doctor Pino. Y así rápido le voy a decir, yo nunca, haciendo un agregado a lo que comentaba el doctor, yo nunca estaba pendiente de decirle a Senia, amor, mira, que apaguen esa luz, amor, que mira qué tal cosa, que cierren esto, que hagan esto, y le dice a alguien con toda modestia, para que nos están viendo, que tenemos un buen trabajo y que ganamos regular, que ganamos bien, no regular, que ganamos bien, gracias a Dios. Entonces, yo me imagino, doctor y licenciada, la gente que no tiene, no solo que no tiene un buen que no tiene trabajo en este instante, entonces no se necesita ser experto como en los temas económicos como son ustedes en este caso, pero el sentido común le dice a uno, y cuando apuntaba el doctor en su última intervención eso, nunca antes como ahora, yo les digo a mis 59 años, jamás había experimentado y viendo sobre todo una situación tan compleja económicamente. Yo le decía a Senia ayer, mira amor, a mí me dan ganas de llorar, y me sentía bastante triste, y no por uno, por cómo está la mayoría de la población, honestamente así se los digo, y pareciera que son indiferentes las autoridades, los empresarios, pareciera, honestamente yo no he visto en la región, ni que he viajado modestamente bastante, no más que nuestros invitados, pero sí he viajado, y en los temas económicos no lo manejan como lo manejan ellos, pero el sentido común sí lo tengo, y como uno maneja la parte económica en su hogar, sí, el hogar es una empresa también. Entonces jamás se había experimentado una situación tan difícil económicamente como la que se está viviendo en este instante. Pero vamos a profundizar en esto de la sede. Cuando regresemos de la pausa en radio y televisión con nuestros invitados, nos quedaremos en Facebook. Y también si existe una pronta solución, apuntaba el doctor que para este gobierno en lo que le resta de administración es muy poco, pero ¿qué podemos hacer para reforzar la economía nacional, la economía informal, que es la que más está sufriendo en este instante? Y si estas oportunidades de trabajo de las cuales habla el gobierno se pueden dar a través de la sede, ¿por qué esa oposición? Es muy importante, a manera solo de introducción para que le responda el doctor Hugo Noé Pino, que nadie desconoce, por supuesto, es una persona con un criterio amplio, sin ninguna duda, que se le respeta mucho en el país, pero que es de filiación del Partido Liberal. Para mí eso no cuenta, se los digo, para mí no cuenta, pero sí sé que mucha gente, y siempre nos envían sus mensajes, apuntan... Libre, Jorgito, libre. Perdón, disculpe, doctor, sí, perdón, disculpe, sí, libre. Y es más, va de candidato a diputado, entiendo, ¿verdad? Así es, correcto. Candidato a diputado por Libre aquí en Francisco Morazán. Fue precandidato en su momento. Ahí es donde yo me preguntaba también por qué gente, y perdonen, pero gente como el doctor Hugo Noé Pino, que tiene una gran trayectoria, que tiene una gran credibilidad, cuando aspiró a ser candidato a la presidencia de la República, no alcanzó la nominación, no fue presidente. Pero bueno, eso como dicen en esa historia, ahora va como candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación Libre para las elecciones del mes de noviembre. Una pausa breve y regresamos con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy, una temática que es un poquito compleja para mucha gente, pero el aspecto del dinero es fundamental. El trabajo que no se tiene en este instante es determinante y por eso vamos a la pausa en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook en este momento. Nuestros invitados, gracias a ustedes que nos está viendo y nos está escuchando. Ahí tiene, compa, para que no diga que no le echamos la mano, mire. Muchas gracias, compadre. Si le ha venido bien el agrocrédito. Ay, hombre, sigue con la vida mejor. Échate esta papaya mejor. No, mejor esta, compadre, que está más sazona. Nunca habíamos tenido verduras y frutas así en el mercadito. Y su exportación, papá. El gobierno este año pone el 3.7% y la tasa queda solo del 5%. Ya vienen las elecciones.
Mire, yo no sé usted, compadre, pero después de la pandemia y los huracanes, cualquier ayuda nos viene bien. Como la que nos están dando ustedes, ¿verdad? Vaya, vos, hipota, tomá. Déjala. No ves que la están atendiendo bien. Agrocrédito 8.7 inyectó recursos al campo como nunca antes y con un subsidio de 3.7%. Agrocrédito 5.0 impulsará al campo con una nueva tasa de interés reducida, fondos de garantía y plazos de hasta 10 años. El campo hoy renace con nuevas oportunidades, fuentes de empleo y dinero en los bolsillos de miles de familias. Ahora Honduras tiene una vida mejor. El Biusid, que tanto bien ha hecho contra el dengue, zika, chikungunya y otro virus, ahora nos ayuda en 2 formas contra el COVID. Aumenta las defensas y si nos infectamos, evita la multiplicación del coronavirus. Hay múltiples ensayos clínicos que avalan la eficacia del Biusid contra el coronavirus. Un sobrediario de Biusid eleva las defensas contra el coronavirus y evita que el virus se multiplique. Biusid, un producto europeo de venta en todo Honduras. Todo esto es un principio de fin. Que quiten el miedo y que se vacunen. Esto es bueno para uno no enfermarse, tal vez con esto llegamos a vivir otros días más. Para darle gracias a Dios que estamos ya vacunados. Ya me vacuné, gracias a Dios. Eso nos duele, que medio mundo está con gran miedo, que no voy porque me duele, que no, no duele nada, nada. Les invito a que aprovechen esta oportunidad que nos está dando el gobierno para que los vacunen. Feliz de saber que empezó ya mi protección. Gracias a la gente que nos sigue en este instante en Facebook, en varias ciudades en Nueva York, nos está viendo mi hermana Sandra, dice saludos familias de BTV, Dios les bendiga siempre. Un abrazo en Canadá, Marta Matute, la abogada, saludos también y toda la gente que siempre está pendiente del programa. La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia, nos acompaña y el expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas y de Relaciones Exteriores, embajador en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Le decía, licenciada Foglia, y un tema al final que tocaba el doctor, sobre esto de la sede. Yo sé que usted está de acuerdo que se hagan, que se desarrollen. El doctor tiene un criterio un poco diferente en ese aspecto. ¿Por qué debe de estar estas sedes de desarrollo deberían de seguirse implementando? Porque entiendo que ya una está trabajándose en la zona sur del país, en forma específica en San Marcos, de acuerdo a lo que nos decía ayer el exministro del gobierno, el abogado Eval Díaz. Bueno, Jorge, en el Consejo Nacional de Inversiones hemos visto tal vez un poco más integral todos los diferentes mecanismos de atracción de inversiones. La sede representa uno de ellos. Todos los países tenemos que continuar avanzando en ver nuestra legislación para modernizarla, para ir absorbiendo nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer negocios, especialmente nuevas formas de transar a nivel internacional si queremos atraer inversión extranjera directa. Y otra cosa también es que nos tenemos que estar constantemente comparando, midiendo, haciendo el famoso benchmark contra los competidores. En el caso de Honduras, nosotros sabemos que mucho de nuestro sistema de trámites para los inversionistas ha sido lento, ha sido muy engorroso, ha sido no claro, ha sido a veces tratado con mucha discrecionalidad, y es por eso es que se han creado ciertos mecanismos de agilización que deberían ser muy enfocados a ciertos sectores, a ciertos lugares para atraer inversiones a nivel territorial. Honduras también ha tenido el problema que casi todas las inversiones en nuestro país, las inversiones extranjeras directas, las nuevas,
cualquier cosa nueva que Hugo estaba mencionando, lo que se llama en inglés greenfield, que son inversiones completamente nuevas, y no las que son reinversiones, tienden a estar o en Tegucigalpa o en el Valle de Sula, atrayendo muy poca riqueza nueva, atracción de inversiones hacia otras regiones del país que la necesitan. Por eso es que se crean ciertos conceptos como el concepto de sedes, que tiene su enfoque y tiene sus condicionantes, sus criterios en atraer inversión a lugares donde están despoblados, donde no ha habido otras inversiones, etcétera. Entonces, creo que es muy saludable que en nuestro país, desde las personas que han creado el concepto de sedes a nivel nacional e internacional, como la persona común y corriente que tal vez no entiende de economía, que discutan, que se socialice, porque en el que más entienda los conceptos de una nueva legislación, más aceptación habrá. Yo muchas veces, yo soy de las que creo que conceptos como ustedes sí funcionan económicamente y legalmente, pero si no se socializan, no funcionan, porque toda ley tiene que ser socializada, porque la ley es para nosotros, es para los hondureños, ¿verdad? Entonces, no es una ley para un marciano, es una ley que la vamos a aplicar en nuestro propio país, y entonces que se entienda, que se acepte, porque ningún inversionista va a querer venir a invertir a un lugar donde la población no está de acuerdo con ellos. Uno no se va del país a visitar Noruega para que los noruegos le digan, uy, usted váyase hondureña. No, yo no quiero, ¿para qué voy a dejar yo mis dólares o no sé, la moneda, el euro, el moneda en curso que usan ellos para que a mí me estén asusando? Entonces, ese es el concepto, que más que el concepto puro de sedes, es que nosotros lo socialicemos. Si llega a un punto en que de veras es completamente no aceptable, que se reconvierta a algo que sí aceptamos ya, que es un concepto de maquila, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido tal vez uno de clase mundial en el desarrollo de la maquila. Nosotros competimos como un país pequeño a nivel mundial en muchos aspectos de maquila contra los grandes, ¿verdad? Contra Indonesia, contra Malasia, con países con mucha mayor población. Entonces, ese es el concepto que a mí me gusta en este momento, que aunque la gente, la discusión lo ven como conflicto, como malo, no, el conflicto es bueno porque se sacan esas ideas para que se logre socializar y explicar el concepto. Pero a más de las sedes, para mí, y es una de las cosas que sí estamos siguiendo como parte del CNI, es el desarrollo con enfoque territorial. Estamos tratando de hacer dar a conocer mayor información. Estamos trabajando, pues como supieron la semana pasada, con el área de influencia del Aeropuerto Internacional de Palmerola, con los 12 alcaldes de esos municipios de influencia, para ir enfocando cómo podemos sacar inversión privada, perfiles de proyectos privados que se los vamos a presentar a entes financieros. Estamos haciendo eso con el Golfo de Fonseca, también con toda la región del Golfo, que va desde La Paz, Valle, Choluteca y un poco del Paraíso, esa región, trabajando con las oficinas, los comités regionales de desarrollo y del Plan de Nación, para poder absorber suficiente información, ponerlo en formatos fáciles de entender, pasarlos muchas veces al inglés, hacerlos de forma virtual y darlos a conocer al mundo. Doctor Hugo Noé Pino, nos van a permitir, por favor, la última pausa, y quiero quedarme esta última media hora en forma ininterrumpida. Por eso se lo indicamos a nuestros compañeros en este instante, y háganos el cambio en radio, en televisión y en Facebook también, por favor, para quedarnos estos 30 minutos con nuestros invitados. Esto tenemos muchos comentarios, muchas opiniones, las ciudades modelos. ¿Cómo entonces, y el doctor nos va a responder después de esta breve pausa, cómo generar esas oportunidades de trabajo que se necesitan? Y hay una oposición, él hablaba de la violación al artículo 329 que fue reformado de la Constitución de la República, pero lo que la gente necesita, y eso se lo haré a manera de pregunta, por supuesto, necesita trabajo, y si se buscan un mecanismo para poder hacerlo, ¿cómo es que entonces estamos hablando? Y él nos los va a explicar, de violación a la Constitución de la República, y que no debería de hacerse porque hay una oposición bastante fuerte. Aquí es importante la socialización de la cual hablaba la licenciada Foglia. Pero vamos a la pausa en este instante y regresamos hasta las 8 de la mañana con nuestros invitados.
Rexona presenta el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol. La máxima protección antitranspirante. Pusimos a prueba su exclusiva fórmula en situaciones extremas, libre de sudor y mal olor. Prueba ya la máxima protección antitranspirante. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. El Biusid, que tanto bien ha hecho contra el dengue, zika, chikungunya y otro virus, ahora nos ayuda en 2 formas contra el COVID. Aumenta las defensas y si nos infectamos, evita la multiplicación del coronavirus. Hay múltiples ensayos clínicos que avalan la eficacia del Biusid contra el coronavirus. Un sobrediario de Biusid eleva las defensas contra el coronavirus y evita que el virus se multiplique. Biusid, un producto europeo de venta en todo Honduras. Bienvenidos al nuevo lavado perfecto de Cedex, el detergente número 1 de los hogares. La fórmula de Cedex elimina las manchas difíciles desde la raíz. También es el primer detergente con eficacia 100% comprobada contra el virus causante del COVID-19. Con el nuevo Cedex disfrutas de una fragancia increíble que dura más tiempo después del lavado, ya que cuenta con tecnología de perfume encapsulado. Descubre por ti mismo su limpieza profunda, su increíble fragancia y todo lo que lo hace el detergente número 1 de los hogares. Calcis, producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Estudios realizados con Calcis a pacientes con artritis reumatoide aseguran que Calcis disminuye notablemente el dolor, inflamación y rigidez, mejorando su movilidad, fuerza y actividades diarias. Calcis, alivio sin efectos secundarios. En el próximo episodio de Zeiner, en uno de estos barrios, entre estas personas honestas y sacrificadas, vive una joven que todos conocemos. Alguien que ha estado engañándonos y vive con su madre, la señora Javice. Quería que sufrieras. Pero no fue suficiente. No importa lo que la gente haga, siempre encuentras cómo vengarte, ¿no? Porque no tienes límites. La gente tiene razón. Zeiner, lunes a viernes 4 de la tarde, solo por BTV. Somos todos. Estos son los clasificados de BTV. Si va a alquilar, vender o comprar, con BTV lo puede lograr. Escríbenos al 3182-2038. Soy Jesús Calleja, alpinista. Sí. En la serie Desafío Extremo que se inicia hoy, me propongo contagiaros de esta pasión. A lo largo de 10 episodios os contaré mis aventuras en las 7 cumbres más altas del mundo. En algún 8000 más, en un rally de motos y en una mágica travesía en el corazón del Himalaya. Kilimanjaro, manifiéstate. Taribús, dos cebras. Desafío Extremo, sábados y domingos, 12 del mediodía, por BTV. Somos todos. Este martes, en Esel, Venganza o Amor. No quiero escuchar, no quiero. Selene, por favor, siéntate. No me sentaré. ¿De quién es esa ropa? ¿Es de él? ¿Es de Tefo? Yo lo descubrí, papá. Entre sus cosas de la cárcel. Él lo dejó escrito en un libro. Y así fue como me enteré. Es él, lunes a viernes, 12 del mediodía, solo por BTV. Somos todos.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Ahora sí nos quedamos, por favor, en forma corrida hasta las 8 de la mañana con nuestros invitados. Y nos quedábamos con el doctor Hugo Noé Pino. Doctor, ciudades modelos, usted hablaba de la violación a la Constitución de la República, un argumento que también lo esgrime la mayoría de la oposición. Pero aquí la gran pregunta, cuando el gobierno dice, y por eso le consulto, hay oportunidades de empleo, se va a pagar muchísimo más del salario mínimo a la clase trabajadora, pero ¿qué otro mecanismo podría buscarse como para, sin violar la Constitución de la República, la gente pueda tener oportunidades de trabajo? Y en forma específica en esto de ciudades modelo, ¿qué se puede hacer entonces? Bueno, Jorge, un elemento de partida es que el concepto de sedes es completamente diferente al de Ciudad Modelo. Ciudad Modelo fue impulsada por Paul Romer y hablaba de lugares completamente remotos y despoblados en los cuales la empresa privada hacía inversión fuerte en infraestructura, en construir prácticamente una ciudad y luego se establecía con regulaciones propias, etcétera. Las sedes le cambiaron la naturaleza. Creo que es muy importante recalcar de que la ley original de las sedes fue considerada inconstitucional en 1912 por la Sala Constitucional de la República y que eso trajo como consecuencia que el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, destituyera ilegalmente a 4 magistrados de la Corte Constitucional el 12 de diciembre del 2012. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y luego obviamente se hicieron algunos pequeños cambios en la ley y se señaló. Mire, Jorge, Jackie planteaba muy bien todos los mecanismos y las búsquedas que se tienen para atraer inversiones. Y el buscar inversión es un objetivo nacional importante, tanto aumentar la inversión nacional como la inversión extranjera, porque esas son las fuentes principales de generación de empleo. No hay ninguna otra forma. Pero para generar empleo, usted no necesita regalar o vender el territorio nacional, Jorge. Usted no necesita crear una parte del territorio nacional en donde ellos van a tener sus propios tribunales, en donde ellos van a definir cuál es el impuesto sobre la renta, cuál es el impuesto sobre venta, cuál es el impuesto a bienes inmuebles, en donde el Comité de Buenas Prácticas define realmente si hay alguien que no quiere inscribir en la sede su casa o su terreno, que se lo puedan expropiar realmente para la ampliación de la sede, en donde se define que pueden ampliar hacia otros terrenos realmente la sede. Entonces, usted no necesita regalar el país, en donde ahí pueden aterrizar naves, pueden llegar barcos sin que la autoridad nacional tenga nada que ver, en donde van a tener su propia moneda, su propio mecanismo de circulación de capitales, su propia política monetaria. ¿Sabe hasta qué dice la ley orgánica de las sedes? Que van a tener su propio Producto Interno Bruto, cuando el PIB es reconocido a nivel internacional como un indicador que mide la producción de bienes y servicios de un país. Entonces, lo que usted está haciendo es creando diferentes estados dentro de otro estado. Y en este caso, Jorge, no es la oposición la que está en contra de las sedes. Es realmente, yo creo que hay nacionalistas conscientes, nacionalistas honestos, nacionalistas que son respetuosos de la ley, que están en contra también de las sedes, porque esto sinceramente es realmente, desde el punto de vista de política económica, es un absurdo, es un absurdo, y es un absurdo que se está llevando a la práctica. Y se está llevando a la práctica, usted
escuchó cómo se habló de las sedes en lugares despoblados. ¿Es Roatán un lugar despoblado? ¿Es La Ceiba un lugar despoblado? ¿Es Choloma un lugar despoblado? Entonces, y además, ¿quiénes son este comité de buenas prácticas que se convierte como en el poder legislativo de las sedes? Está conformado por 21 personas, la mayor parte nadie los conoce, 16 son extranjeros. ¿Y quiénes son los nacionales? Eval Díaz, Ricardo Cardona, Octavio Sánchez, Arnaldo Castillo, Ricardo Maduro. Entonces, usted no puede hacer política económica en la oscuridad de la noche con una opacidad tremenda y violando las leyes nacionales. Única institución que en el país puede crear, modificar o suprimir impuestos es el Congreso Nacional. La Constitución le da al Banco Central la potestad de dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Y todo esto lo tiene en la sede simple y sencillamente porque en una ley secundaria, como es la ley orgánica de la sede, se las atribuyó el Congreso Nacional. ¿Sabe a qué nos lleva esto, Jorge? Nos lleva a todo lo que ha venido deteriorándose en Honduras sobre el Estado de Derecho. Una reelección ilegal, un fraude electoral abierto en el 2017 y ahora una violación a la Constitución. Así no puede haber inversión, así no puede haber generación de empleo. Entonces, no es que estamos en contra de creación de empleo, esa es una aspiración de todos los que queremos a este país y miramos con preocupación la cantidad de desempleados que hay en Honduras, pero no es a través de este mecanismo. Y uno se pregunta, ¿no será que realmente quieren utilizar las sedes para otro tipo de cosas, como es tráfico de cosas ilícitas, tanto de capitales como de bienes, o para irse a esconder ahí posterior a la finalización del gobierno? Esas son preguntas muy válidas realmente. Entonces, las sedes, Jorge, en resumen, son un espejismo económico que no resuelve el problema. Lo que Jackie planteaba, eso sí es motivo para atraer inversión. Si se mejoran los trámites administrativos, si se capacita mejor la población, si se tiene mejor energía, si se tiene mancha anda. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una de las energías eléctricas más caras de Centroamérica. Tenemos toda una serie de elementos que no cumplimos para atraer inversión. Y eso tenemos que corregirlo a partir del próximo gobierno, que debe surgir de unas elecciones libres, democráticas y participativas. Una cosa que me queda muy clara a mí, Jorge, sin un pacto social, si no miramos conjuntamente, si no hay una voluntad colectiva en este momento tan difícil del país, difícilmente vamos a poder avanzar. Durante los últimos años se ha hecho mucho daño en la parte de materia económica, en materia de polarización política, en materia social. Miremos hacia adelante con optimismo, pero rectificando las cosas. Y las sedes tengan la seguridad que van a crear, y ya están creando, más conflicto que soluciones al problema del empleo. Más conflicto que soluciones e incluso al problema de empleo, dice usted. ¿Por qué en ese caso, doctor? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las sedes son totalmente ilegales e inconstitucionales. En segundo lugar, porque es un espejismo. Fíjese que usted se pregunta, ahorita hay 3 o 4 sedes aprobadas hasta donde han dicho los funcionarios. Pregúntele usted cuánto es el monto de la inversión en cada una de las sedes. Pregúntele usted cuántos empleos van a generar. Pregúntele usted qué van a exportar o qué van a producir. Y no le saben decir. Entonces, es realmente un espejismo. Ahora, yo doctor, cuando he llegado a la conclusión de que es una bandera
política para el proceso electoral, pero no es una realidad. Cuando hablaba ayer, y disculpe sinceramente, pero insisto, solo le estoy preguntando, el abogado Eval Díaz, que lo tuvimos aquí sentado, que están generando desempleo ya en la zona de San Marcos, Choluteca, más de 700 personas trabajando ya, dice él. Previsto en un par de meses 2.000 y hablaba de 4.000 personas. Honestamente se lo digo a uno también como comunicador, en ese caso tienden como a confundirlo o a decir, bueno, tendrá razón esta gente, estas son las oportunidades que se están dando y necesaria y perfectamente es lo que se necesita en el país. Pero ¿usted cree que 700 trabajos, 4.000 empleos, ¿vale la pena regalar el territorio nacional? No, por supuesto que no, pero... Es que ese es el punto. Yo creo que hay suficientes motivos, suficientes mecanismos para atraer inversión sin regalar el territorio y sin hacer otro país dentro de otro país. Es que ese es el problema, Jorge. Bueno, perfecto. Licenciada Fauglia, ¿algún agregado o un comentario a lo que ha apuntado el doctor Bono de Pino sobre este tema de la sede? Bueno, creo que muchos de los puntos que Hugo menciona son muy válidos y son los que tenemos que continuar como sociedad discutiendo. Pero algo que usted mencionó es que ¿qué puede hacer el gobierno en este momento? Una de las cosas que nosotros hemos estado exponiendo de parte del CNI, y ya lo hemos hablado con varias personas, yo también me siento en la mesa multisectorial y se ha discutido, claro, la mesa multisectorial tenemos muchas opiniones encontradas y discusiones muy enriquecedoras, pero es la necesidad en este momento de veras de permitir que uno de los sectores más importantes de nuestra economía se recupere. No podemos pensar que vamos a potenciar la reactivación económica y la recuperación de ciertas zonas dañadas por las tormentas si tenemos a cierta parte que le tenemos atada a las manos, que es todo el sector de hospitalidad. Y no solamente es el turismo, aunque esa es una parte importante, pero todo el sector de hospitalidad. El que normalmente restaurantes y bares y centros de entretenimiento están abiertos hasta las 2 de la mañana en muchos lugares, y usted les dice que a las 10 de la noche tienen que cerrar, eso indica que a los empleados hay que dejarlos ir como a las 9:15. Entonces la mayoría no pueden ni dar una buena cena, ¿verdad? No pueden dar, es decir, el café o el postre después de la cena, o las personas que beben bebidas alcohólicas tomarse un par de tragos en la noche para entretenerse. ¿Qué pasa? Que esos restaurantes, esos bares, etcétera, dejan de comprar productos. Y ese es uno de los problemas que tenemos luego, que ya esos productos se los compran a nuestros agricultores. Entonces, es una cadena, por eso se llama la cadena de la hospitalidad. Todo ese producto no se transporta, los transportistas también sufren. Entonces, el que nosotros tengamos atado de manos a un sector que también provee mucho empleo, especialmente a gente joven, a meseros, a meseras, a bartender, a cocineros, a transportistas, a cargadores. Eso es, no vamos a potenciar la recuperación. Entonces, esa es una de las áreas que nosotros hemos dicho de parte del CNI, lo hemos discutido también con la ministra de Turismo, que tenemos que empezar, tal vez no a nivel general, porque de veras el país, cada área tiene su diferente, está enfrentando su situación de una manera distinta, pero en ciertos lugares donde de veras hay muy poco contagio, que ya se permita la apertura para que tengamos mayor número de horas de actividad económica. Esa es una solución más o menos sencilla, algo que no tenemos que ir al Congreso para hacerla ni nada, es decir, algo más sencillo. Eso va a permitir potenciar mucha de la reactivación, porque digamos el gobierno ha hecho ciertos aspectos, ciertos mecanismos, el de subsidiar parte de los préstamos, el préstamo agrocrédito 8.7 con un subsidio, ¿verdad?, del 3.7%. Está bien, se dispone, se crea mayor acceso al crédito, pero un empresaria no se va a meter en un préstamo si sabe que no puede generar la ganancia para pagar el préstamo y también para que le quede un rédito a su inversión. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir decidiendo. Y lo que había mencionado yo desde el inicio, que como país
¿qué son uno de los factores importantes en la atracción de inversión? Es el sector energético. Nosotros tenemos que tener potencia firme, consistente y confiable en todo el país. Eso es algo muy, muy básico. No es de ahora, es de siempre. Nosotros llevamos, es decir, ninguna inversión puede venir si tiene que hacerlo con candelas. Entonces, eso es algo que tenemos que resolver. Llevamos años tratando de resolver el problema del sector energético en el país, de parte del sector privado, el público-privado. Es de suma importancia. ¿Por qué? No solamente porque necesitamos energía para las inversiones, pero también es lo que potencia la banda ancha. ¿Cómo podemos decir que vamos a establecer la carretera digital, la carretera de banda ancha, las torres, los cables, si todo eso usa potencia? Usted no puede decir, yo voy a tener una torre de internet que le dé servicios de internet de banda ancha a esa ciudad si esa ciudad no tiene suficiente energía. Todo es parte. Nosotros eso es lo que yo siempre digo, las inversiones habilitantes. ¿Cuáles son las inversiones habilitantes? Es tener potencia, tener buena distribución de agua hacia las empresas, hacia las casas de las personas, constante. Y eso indica todo el sector de la construcción de agua, desde la contención río arriba hasta la distribución a las casas. Tener la parte de las carreteras y la logística de transporte, y después la banda ancha. Son cuatro sectores que se hacen o público-privado o privado. No sé, se pueden hacer diferentes mecanismos. Ahí es donde viene todo el área de fideicomisos. Sí, eso es lo que tenemos que concentrarnos. Cuando la gente habla, porque eso va a permitir, cuando yo a veces le digo ¿de qué nos sirve que tengamos los programas bonitos de gobierno digital cuando digamos que eso lo podemos hacer parte de las personas que estamos conectadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula? Pero usted vaya hacia Dulce Nombre de Culmí, ¿de qué le sirve tener una app de gobierno digital si no se puede conectar? Entonces eso es lo que pasa, tenemos que construir esas carreteras, las inversiones habilitantes en nuestro país. Eso va a permitir mayor acceso, mayor transparencia, menos discrecionalidad en muchos de los trámites, y va a permitir que nosotros enfrentemos el grave problema, que es el grave que nosotros muchas veces en este momento lo estamos viendo, pero se nos acrecienta, es la falta de acceso a la educación. En este momento tristemente vamos a llevar casi 2 años perdidos en educación pública, especialmente en el área de párvulos y primaria y la educación básica, porque muchas veces ya a nivel universitario pues sí hay la posibilidad de hacer las clases por internet, pero la mayoría de las personas en nuestro país no tienen acceso irrestricto a la banda ancha para poder tomar sus clases, la interactuación con los docentes. Entonces esa es de las cosas que yo les digo que más que a veces enrollarnos en un punto como veamos siempre los gringos tienen una expresión, el gorila de los 800 libras que está en el cuarto. Vea que estamos con los monitos y no estamos viendo el gorila. El gorila hace esto. Nosotros necesitamos atraer inversiones, las grandes, inversiones grandes, y ahí es donde viene de veras el balance que decía, el balance de qué hacemos con nuestra deuda, ¿verdad? Nosotros estamos a un nivel que necesitamos tomar decisiones fuertes a dónde ponemos la deuda. Claro, en medio de esta situación tan especial que ha creado la pandemia y con las tormentas, nosotros nos encontramos en una situación especial, una situación compleja, pero de retos y de decisiones, Jorge. Este es el momento que de veras debemos que decidir. Podemos hacer los cambios, podemos de veras cambiar ese mecanismo, ese chip que tenemos, que siempre se han hecho las cosas así, siempre las seguiremos haciendo así. No, es el momento de enfrentar para problemas grandes, soluciones creativas. Y ahí es donde yo muchas veces le digo a la juventud que dice, no, que yo me quiero ir del país. Si es que ustedes son los que pueden solucionar esto, porque nosotros ya las personas mayores estamos más acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera. Ustedes todavía les queda mucho por explorar y ser creativos. Ustedes son la esperanza no del futuro, la esperanza de ahora. Entonces, cuando yo miro esta situación, y esto es lo que digo, pero vuelvo a decisiones básicas, a decisiones que también van a bajar cierta presión social, ¿verdad? Porque el que nosotros permitamos que muchas de nuestro comercio esté abierto, ¿verdad? Que le permitan esas 4 horas extra a todo el sector de hospitalidad, va
generar mucho desempleo que nosotros necesitamos para evitar esa migración. Y después un último punto que este lo mencionó Jorge, y eso también que yo sé que a veces la gente no quiere escuchar, pero en el discurso de la señora Harris, que ella es una mujer admirable, llegar a esa posición en el gobierno y en la política de Estados Unidos que es tan candente, que es admirable, pero ella se le olvidó mencionar dos cosas muy importantes en ese discurso. Primeramente, la vacunación, y ellos tienen la solución que nosotros no tenemos. Ellos sí tienen la vacuna y tienen un exceso de vacunas. Y entonces nosotros que seguimos esperando y escuchando promesas y promesas y promesas, y nosotros no podemos crear vacuna en este país. Podemos inyectar, a nosotros nos vienen las vacunas y rápidamente las aplicamos, pero nosotros no tenemos la capacidad de generar una vacuna. Y hay otros países que sí la tienen, tanto para la producción como para la distribución de la vacuna. Y la segunda es la droga, que nadie quiere mencionarlo, pero Honduras, Guatemala, El Salvador, casi todo este istmo centroamericano, Colombia, Venezuela, nosotros hemos sufrido tremendamente por el consumo de drogas en Estados Unidos. Nosotros tenemos que invertir una buena cantidad de nuestros recursos. Nosotros en el área empresarial nos comprometimos con el gobierno a tener una tasa especial de seguridad, ¿verdad? Esa tasa especial de seguridad se la quitan a las empresas, se puede decir, se la damos al gobierno para que pueda pagar los servicios de seguridad, tanto en el área de defensa, policía, seguridad, ATIC, Ministerio Público. Ese dinero, si nosotros no tuviéramos el problema del tráfico de drogas, podríamos utilizarlo para salud y educación. Y eso no lo quiere mencionar muchas veces la gente, porque es una cosa muy delicada. Pero sí es algo que tenemos que enfrentar. Nosotros, es una realidad. Es una realidad. Nosotros mucha de esa violencia pequeña, esa violencia en los pueblos, en los barrios, que esa extorsión, que se crea por la droga. ¿Me entiende? Ese es un problema que a veces uno dice, a grandes soluciones. No, para una persona que lo están extorsionando a diario para entrar a su barrio por 10 pesos todas las veces que pasa para su casa, ese no es un gran problema. Pero para esa persona sí es un gravísimo problema. Es una persona que decide emigrar. Entonces, esas de las cosas que también tenemos que enfrentar. Tenemos que hablarlas en serio como países, como región. No todo el mundo se va porque simplemente no tengo trabajo. Tiene que haber un empuje fuerte, ¿verdad? Para decidir dejarlo todo e irme caminando, Dios mío, a Estados Unidos, qué cosa más terrible. Se lo digo que para nosotros sí, es decir, uno enfrenta ese problema, Jorge, a diario, de sentir esa tristeza que usted dice, sí, la sentimos todos. ¿Y cómo es posible que nuestra gente se nos va caminando a otro país cuando nosotros la necesitamos aquí? Bueno, gracias, licenciada Foglia. Nos hemos pasado, pero sabemos que ameritaba el tiempo y escuchar estas opiniones de ustedes, de ambos. Esa tasa de seguridad, por ejemplo, es inconcebible que se maneje en forma secreta y que quienes han estado ahí, no solo por la forma en como lo han hecho, sino el abuso, y que no se ha llegado, aquí el narcotráfico continúa, con todos los esfuerzos que dicen se están haciendo, la inseguridad continúa, entonces uno dice y se pregunta, bueno, ¿dónde está ese dinero que entra, que se está pagando de los mismos impuestos que pagamos todos los hondureños con esa tasa de seguridad? Pero bueno, eso tendría que ser otro programa. Licenciada, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido de veras un enorme placer y quedamos pendientes para los próximos programas. Muchas gracias. Agradecido. Licenciada Jackie Foglia, que es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Doctor Hugo Noé Pino, por favor, sus valoraciones finales, un panorama, aunque uno quisiera ser positivo. En mi caso, por ejemplo, yo siempre procuro ser, y sé también de usted, pero como vemos la situación, esas grandes inversiones que estaríamos esperando, de las cuales nos hablaba la licenciada Foglia, y que sabemos usted también como un buen hondureño, quisiera que así fuera, uno ve que a cortísimo plazo el panorama no se mira muy claro para nuestro país. Recuperar nuestra economía no va a ser tan fácil en áreas tan sensibles como el turismo, el mismo transporte, hablando de los secuestros, de la falta de seguridad en el tema educativo y tantos otros. Así como se está viendo el panorama en el país, es bastante complejo. Doctor, agradeciéndole y con la amplitud del caso, sus palabras finales, por favor. Gracias, Jorge. Realmente yo estoy convencido de que las soluciones del país pasan por un pacto social muy amplio.
en donde partidos políticos, academia, empresarios, trabajadores, campesinos, patronatos, ONGs, tengamos la capacidad de llegar a acuerdos nacionales. Uno de ellos es bastante importante, un pacto fiscal, de tal forma de definir objetivos comunes y un rumbo del país de lo que queremos ser unos 20 o 30 años desde ahora. Tenemos que armonizar una serie de aspectos. El golpe de Estado nos dejó heridas muy profundas que hay que tratar de restaurar, y es necesario para ello, Jorge, que estas elecciones de noviembre próximo estén revestidas de la mayor transparencia, que sean participativas, democráticas y amplias, de tal forma de que el gobierno que surja tenga la legalidad y la legitimidad que se requiere para impulsar un proceso de pacto social. Creo que el camino es difícil, hay que decirlo así, pero se puede andar y se pueden tratar de encontrar soluciones. Soluciones hay en el campo económico, en el campo político, en el campo social, y si las buscamos conjuntamente estoy seguro que las vamos a encontrar. Así que muchas gracias, Jorge, y espero tener la oportunidad de acompañarlo en otro programa futuro cercano. Por supuesto que sí. Gracias a usted, doctor. Óigame, ¿están solos ya con doña Vivian o y los muchachos? Uno dice los hipotes, pero ¿y los muchachos? Todos los muchachos, uno está en Estados Unidos, allá trabajando, y el otro acá, ya con una nieta, una preciosa nieta de año y medio, Jorge. Me le da muchos saludos a Senia también, y a los muchachos que ya me imagino son... tengo mucho tiempo de no verlos, pero son hombres completos. Bueno, no sé si ya es abuelo, Jorge. Sí, 4. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo a toda la familia. Igualmente, doctor. Mucho cariño, un gran respeto, y se le tiene una gran estima a usted, a su esposa y a sus hijos. Gracias. Igualmente, doctor. Jorge. Un abrazo fuerte. El doctor Hugo Noé Pino, ex embajador de Honduras en Washington, ex ministro de Finanzas, expresidente del Banco Central y también de Relaciones Exteriores, nos ha acompañado, igual que la licenciada Jacqueline Foglia, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Espejismo económico y no resuelve realmente el problema. Generar empleos no necesariamente es regalar parte del territorio nacional, ha dicho el doctor Hugo Noé Pino, en relación a las sedes que se han aprobado en el país y que ha generado muchísima controversia. Como nación, sabemos que hay una necesidad muy grande de poder tener un respiro en cuanto al tema económico se refiere. Sin embargo, expertos han indicado que en esta etapa de dificultades, debido a la situación fiscal y financiera del país, no se tienen fondos para ejecutar planes y proyectos que puedan fortalecer programas de gobierno y particularmente las MIPYMES, que no profundizamos, no tocamos este tema, pero que también es muy importante para el desarrollo de las naciones. Por ello, conocedores sostienen que es urgente un diseño de este mecanismo de fideicomiso que en el pasado se ha usado y muy bien. La nación necesita un pacto fiscal para un rumbo diferente como nación. Las autoridades, conociendo la crisis que actualmente vivimos a nivel nacional, ya están contra el reloj para dar una respuesta sólida en cuanto a las acciones a tomar para recuperar la economía del país. Estamos a la vuelta, 6 meses para las elecciones generales, y verdaderamente se necesita un cambio de timón para que puedan haber oportunidades para la gran mayoría del pueblo hondureño. Alejandra Rivera, Ethel Valladares, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.